dos veces. Dale, perfecto. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bueno, el objetivo de la presente capacitación es reforzar, digamos, todas las medidas previstas en el protocolo COVID a los fines de generar cambios en las conductas propias del personal de la CPSPS. Todos ya han tenido una capacitación, ¿verdad? ¿Alguno no participó de las capacitaciones que ya hemos dado? Puede ser porque justo estábamos con distintos grupos de trabajo previo a la presencialidad. ¿Uno, dos? Perfecto. Bueno, la idea es que sea una capacitación participativa, o sea que necesito la intervención de ustedes en todo lo que hablemos. Bueno, el protocolo COVID que confeccionamos para la caja es un protocolo y plan de contingencia. La parte del plan de contingencia es prever acciones a ejecutar al momento que nosotros determinemos, por ejemplo, un posible contagio, contacto estrecho o presencia de sintomatología dentro de la institución. A eso básicamente se refiere. ¿Saben de qué se trata la enfermedad? ¿Alguno que lo pueda decir? Sí. Un virus, alta propagación. Afecta vías respiratorias. ¿Alguna otra característica? Da fiebre, causa infecciones respiratorias. Eso básicamente, a nivel introductorio, digamos las características de este tipo de patología. Siguiente. Síntomas: fiebre, cansancio, tos seca, ausencia de olfato, pérdida de gusto. Eso a nivel general. Algunos pueden presentar dolores más agudos, otros transitar la enfermedad sin sintomatología y algunos con síntomas totalmente leves. El 80% de las personas se recupera sin necesidad de algún tipo de intervención hospitalaria, y después queda un 20% de que una de cada 6 personas necesita de respirador artificial o algún tipo de asistencia mecánica ya dentro de lo que se trata como hospitalario. Transmisión o contagio. Esto es lo más importante porque en función de la transmisión o contagio es que nosotros tomamos las medidas a implementar, ya sea dentro de la institución como fuera de la institución. Forma de transmisión. Forma de transmisión del virus. ¿Cómo se transmite? Microgotas. Microgotas. Sí, las microgotas, siempre tiene que haber presencia del virus y el transmisor en una persona. Las microgotas pueden ser exhaladas, expulsadas. Esas microgotas, ¿a través de qué vías pueden ingresar en una persona sana? Formas. Lo que estaba diciendo. Conjuntiva, nariz, boca. Hay otra forma de contagio, que digamos, está las microgotas, que sería el aire, el ambiente de trabajo, el ambiente, digamos, cualquier tipo de ambiente en el cual una persona puede enfermar a otra por esta vía. Y también hay otra forma de contagio. ¿Cuál es? Contacto con superficies contaminadas. ¿Ah? Entonces, teniendo en cuenta esa forma de contagio que se establecen las medidas preventivas. Ahora vamos a ver. Definición de caso sospechoso. A nivel del Ministerio de Salud se establecen distintos tipos de criterios para la identificación de un caso sospechoso, para tomarlo como caso sospechoso y actuar en consecuencia. Eso lo tenemos justamente ahí. Vamos a dar lectura para que sea más específico y no sea según lo que recuerdo y esté textual. Por el micrófono. No, si no, hacemos participa la doctora. Espérate. Son 3 criterios actualizados el 3 de marzo de febrero del 21. Antes había 4 criterios. El primero tenía que ver con la manifestación de sintomatología, 2 o más síntomas. ¿Querés que yo lo ponga?
Bueno, casos sospechosos. Los criterios pueden ser 3. El criterio 1 es un poco, los criterios estos detallan la sintomatología. Es sospechoso toda aquella persona de cualquier edad que presente 2 o más síntomas con o sin fiebre. Síntomas como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, fatiga, mialgia, o sea, dolor muscular, diarrea y vómitos. La diarrea y los vómitos, siempre y cuando sean solos y no atribuibles a otra cosa, por ejemplo, comí y me cayó mal, obviamente no es sospecha de una posible infección, pero si está asociada a alguno de estos otros síntomas, sí. Y la pérdida del gusto y del olfato. Eso establece como criterio 1. Eso básicamente sigue estando en el tiempo, ha perdurado. Exacto. Criterio 2. El criterio 2 es toda persona que se encuentre dentro del grupo que ya les voy a leer con esta sintomatología, toda la misma que dije recién. Sería, para el criterio 2, todos esos síntomas en trabajador de la salud, algún residente o trabajador de instituciones cerradas, llámese una cárcel, o sea, las penitenciarías, los geriátricos, instituciones neuropsiquiátricas, hogar de cuidado de niños o residencia de niños que están judicialmente internados, personal esencial, y se considera personal esencial fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y aquellas que brinden asistencia a personas mayores. Y contactos estrechos de casos confirmados, o sea, de casos positivos confirmados, sintomáticos o asintomáticos, pero confirmados, que dentro de los 14 días posteriores al contacto presente síntomas. ¿Sí? ¿Y el criterio 10 tiene que ver con lo...? El criterio 3, claro, es para niños, en función de toda la misma sintomatología, de niños de 0 a 18 años. Los niños pueden tener todos estos síntomas, lo que se ha visto más en niños es la parte de afectación cutánea, con erupción, tipo urticaria, tipo eczema, y pueden tener más alteraciones de la coagulabilidad, o sea, coagulopatías. En el niño, la infección por COVID se presenta de manera muy somera, o sea, casi asintomática. Los niños sí son muy transmisores y cursan, ya les digo, con simplemente a lo mejor unas pocas líneas de fiebre, un dolor de garganta, es decir, un estado de resfrío común. O bien ya pasado ya los días de infección, hacen este tipo de cuadros inflamatorios agudos y severos sistémicos que, bueno, ya requieren otro tipo de atención. Entonces, ¿qué es lo importante de este criterio 3? Que todos nosotros, si estamos en contacto con niños o hemos estado o tenemos niños pequeños que conviven con nosotros, tenemos que estar atentos a la sintomatología de los chicos. Es decir, este criterio nos sirve, en el caso nuestro, de estar atentos y alerta a posibles síntomas que puedan tener los chicos. Y ante ese caso, bueno, dar aviso a su superior para decir, bueno, mi hijo tiene fiebre, voy a ver con el pediatra o voy a ver qué pasa, si se confirma, no se, o sea, hoy por hoy, en plena pandemia, hay casos que son sospechosos, entonces hay que salir de la sospecha para decir, bueno, puedo ir a trabajar, por ejemplo, porque se ha dado casos de niños enfermos y papás que han ido a trabajar, no estoy hablando acá, hablo en general, y pasados 2 o 3 días los chicos habían sido positivos, algunos casi asintomáticos. Entonces hubo mucha gente que a lo mejor estuvo incluida como contacto estrecho, contacto de contacto en el área laboral a raíz de un niño que a lo mejor no se le tomó, no se tuvo en cuenta ese momento de la patología de ese chiquito. Por eso este criterio así. Perfecto. Esa es la importancia, digamos, ahí radica la importancia en cuanto al criterio 3. La identificación porque la mayoría de nosotros estamos en contacto con niños. Por ahí en la parte escolar están trabajando de manera correcta en lo que son la implementación del protocolo, tal vez haya poco contagio en lo que es la parte escolar, pero fuera de ese ámbito, ya sea en otras actividades que desempeñen los niños, hay mucha probabilidad de contagio, porque la mayoría de los niños tiende a no tomar las medidas preventivas porque son niños, no son tan conscientes como deberíamos ser nosotros.
porque también nosotros en cierta manera hay veces que fallamos en lo que es la toma de medidas preventivas por minimizar el riesgo. ¿Qué dice la norma? Y acá vamos a lo que es la higiene y seguridad laboral. Hay una resolución que establece que todo empleador debe adoptar las medidas tendentes a garantizar de que en su ámbito laboral las personas no se accidenten ni se enfermen. Esta es una patología que ingresa al mundo laboral y por ello la institución debe tomar los recaudos necesarios a los fines de evitar. Obviamente está previsto por la Organización Mundial de la Salud y demás. El protocolo, ¿qué es un protocolo? El protocolo es lo que nosotros estamos adoptando acá de acuerdo a la actividad. El protocolo tiende a generar normas, guías, para modificar o determinar un cierto accionar de lo que son nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Ese es el objetivo y en este sentido que estamos haciendo la capacitación de este protocolo en particular. Medidas preventivas. Ahora vayamos a lo que son las medidas preventivas. Las conocemos, necesitamos que las detallemos. Uno, utilización de protección. En este caso es una barrera, la protección respiratoria. ¿En qué otro ámbito tienen barreras físicas? Barreras físicas. Los paneles esos están puestos para interponer barreras entre lo que puede ser una persona asintomática con una sana o una persona enferma con una sana a los fines de que ustedes como trabajadores no se enfermen. ¿Qué otro tipo de protección tenemos? Ventilación. La ventilación garantiza de que esas microgotas se disipen, se ventilen, no queden, no queden concentradas en un espacio determinado de metros cuadrados, ya sea el ambiente laboral. El distanciamiento de seguridad, 1 metro, metro y medio. La higiene, importantísimo, la higiene respiratoria, la desinfección de los espacios de trabajo, la utilización de elementos de protección personal, conforme el puesto de trabajo que ustedes realicen. Y bueno, había otro punto más que es el tomar medidas cuando considero que puedo estar desarrollando algún tipo de patología relacionada o que tenga relación con esta en particular. La información que contiene el documento es información de las características del COVID, medidas preventivas, normas de distanciamiento social, traslado seguro, que es otro de los ítems sobre los cuales ya habrán escuchado hablar mucho, la zona de control, que es lo que establecemos nosotros como barrera sanitaria en el ingreso de la institución, la desinfección de instalaciones y la capacitación y el simulacro de actuación. Nosotros establecemos una barrera sanitaria, que sería la zona de control, que está a cargo del guardia, en la cual, ¿qué es lo que tratamos de hacer? De que toda persona que pueda presentar o estar cursando la enfermedad no ingrese a la institución. Por eso, la barrera sanitaria tiene una declaración jurada. ¿Qué puntos recuerdan de la declaración jurada? Que la firmamos en forma diaria y la firma toda persona que ingresa a la institución. Con un sospechoso. Temperatura. Si tuvimos contacto, si viajamos en transporte público, no me acuerdo qué. Sí, zona de residencia, si vienen, conglomerado, además. Eso está básicamente para que nos sea un filtro. Ese filtro nosotros tenemos que actuar, digamos, de manera consciente en la confección. Digamos, no tiene sentido que alguna persona, obviamente que por ahí hay un gris en cuanto a alguno de los tipos algunos de los puntos, pero no tiene sentido que una persona que puede o considere que haya estado expuesto a lo que es la enfermedad ingrese a la institución. Entonces, en ese contexto es que usted tiene que tomar las medidas o los recaudos. Bueno, higiene de manos, también es otro de los puntos, higiene de calzados, y ahí terminamos, creo. Bueno, esa sería la barra sanitaria que nosotros tenemos. ¿Para qué? Pues el objetivo que dentro de la institución se lo contemple como un espacio
de trabajo controlado. No quiere decir que acá adentro no pongamos a alguno que no desarrolla ninguna sintomatología, comience a desarrollarla. O por ejemplo, alguna persona que en las 48 horas previas haya estado con otra persona y mientras está trabajando lo llama la otra persona, que sea un familiar, un amigo, una amiga, y le dice, me empecé a sentir mal, me voy a hisopar, creo que tengo posibilidad de tener la enfermedad del virus. Ahí pasa a ser un contacto estrecho, que es lo que vamos a ver en cuanto a la definición de lo que es manejo de caso y contacto estrecho puntualmente. Pero en ese caso, esa persona pasa a ser contacto estrecho y es ahí también donde nosotros tenemos que tomar medidas. Pero ya pasó la barrera, entonces ya está adentro. Entonces, todas las otras medidas preventivas son las que tenemos que adoptar para que dentro de la institución no se produzca contagio. Utilización de barbijo, distanciamiento de seguridad o social o preventivo, lavado frecuente de manos. Hay en la institución algunos puntos en los cuales debemos estar atentos. Uno de ellos es cocina-comedor. Es uno de los ámbitos en los cuales nosotros nos sacamos la protección respiratoria. ¿Cómo lo ven en cuanto al control que nosotros tenemos o ustedes tienen en ese ámbito de la caja? ¿Cómo lo ven, digamos, a nivel de riesgo al comedor, a la sala de arriba, en cuanto al riesgo de contagio? ¿Es alto? ¿Por qué? Tratamos de estar lo menos posible. Sí. Perfecto. Lo que habíamos bajado era que cada uno se sirviera y se fuera a su puesto de trabajo a consumir lo que se había servido. ¿Todos lo hacen? Yo decidí por una cuestión. Sí. No subir a la cabaña para hacer un sentido, pero tengo una duda. Sí. Particular. Yo ya tuve COVID. Tuve un tiempo. Pero cuando cuando me enfermé, Sí. no tuve síntomas hasta unos días. Justamente en ese momento realmente nadie sabe si tiene cuando se contagia. Así es. En ese caso, ¿cómo uno puede estar seguro que no? No, en ese caso, a menos que vos sepas de que estuviste expuesto con un contacto, con un positivo. Claro, yo me enteré, por suerte, yo me enteré un domingo y ya el lunes ya fui a sopar y ya hice todo. Perfecto. Pero hay veces que puede darse el caso de que no se entere. Entonces, ahí es imposible que vos tomes acciones preventivas cuando no sabes efectivamente que podés estar a ver. Una ruleta. Sí, no una ruleta, pero es una enfermedad producto de un virus que nosotros no podemos hacer una medición, por ejemplo, acá de la concentración en el ambiente para determinar si hay presencia del virus. Entonces, hay cuestiones que se nos van a escapar como es. Por eso la adopción de medidas a nivel preventivo. Bueno, decía con respecto a la cocina, si alguien quiere agregar algo más. Sí. Sí. Esa situación que vos planteaste recién de un empleado que tuvo un contacto estrecho con alguien que es positivo y se entera durante el transcurso del día de trabajo o antes de venir al día siguiente. Sí. Esa persona se aísla. ¿Por cuántos días? ¿Y qué pasa con aquellos que tuvieron contacto estrecho con él durante algunos 48 días Perfecto. anteriores cuando él a su vez ha sido contacto estrecho? Lo aclaramos. Esa persona es contacto estrecho. Está en la definición de caso. Todo contacto estrecho debe realizar una cuarentena. Se prevé un test al día 1 y al día 7. Ambos negativos debe cumplir los 3 días posteriores para cumplir los 10 días, con lo cual va a tener el alta de manera automática. Las personas que hayan estado en contacto con esa persona van a ser contactos de contacto. El contacto de contacto tiene el alta automática, obviamente tiene que hacer cuarentena, pero tiene el alta automática cuando el test
del contacto estrecho resulta negativo. No, no habla ni de primero ni de segundo. Por eso, no, es que justamente hablamos de que hay, yo no sé si sería un gris o una no definición en cuanto al criterio, porque debería ser algo intermedio para resguardar la salud de todos y que no se siga propagando. Pero es así. O sea, el contacto estrecho da negativo, El contacto de contacto automáticamente tiene el alta. Si da positivo, el otro pasa a ser contacto estrecho. Y el otro, sí, ya pasa de contacto a contacto estrecho con los mismos requisitos. Obviamente, sí. Sí. Sí, ya lo voy a tocar el tema. En el tema del comedor. Sí, la cocina es importante. Traten de manejarse siempre con la menor cantidad de gente, que no haya tanto movimiento. Por ahí, que vi las veces que yo vine, nos sacamos la protección respiratoria antes de hacer uso o de sacar el alimento, el criollo. Tocamos con las manos. No sé si efectivamente nos higienizamos las manos previo a acceder a la cocina. Entonces son puntos a tener en cuenta a la hora de protegernos y proteger a nuestros compañeros. Tal vez una pinza, higiene previa, me saco el barbijo posterior, busco un lugar e higienizo antes el espacio en el cual voy a consumir alimentos. Entonces, si todos tomamos como metodología higienizar, es algo simple, el espacio de la mesa, previamente no va a haber ninguno expuesto porque todos lo hicieron previamente a consumir los alimentos. ¿Se entiende? O sea, no después, sino previo. Entonces, en ese sentido, creo que nos tenemos que manejar en cuanto a ese espacio puntual. ¿Ah? ¿Quedó claro? ¿Alguna otra duda? Bueno, responsabilidades, bueno. Traslado seguro tiene que ver con todo, de sus domicilios a sus casas y viceversa. Obviamente, en lo que es transporte público, siempre tomamos los recaudos de llevar un gel de manos, protección respiratoria. En lo que son vehículos, por ahí si venimos de a dos o con un compañero, utilizar la protección respiratoria, porque eso también hace a que si el compañero fue contacto estrecho o contacto positivo, yo entro dentro de la cadena. Zona de control ya está. Recomendaciones. Bueno, había recomendaciones con respecto a la cantidad de personal por puesto o por empresa, pero se toman solo los fines de recomendaciones por cuanto cada institución debe evaluar la conveniencia en función de la modalidad de trabajo que implemente o el requerimiento. Evitar contacto físico, la recepción de documentación siempre, y esto hice hincapié las veces que vine, después que manejan documentación, evitar hacer higiene de manos con algún desinfectante. Desinfección de escritorio. El tema de la limpieza, cada vez que vengo trato de buscar a la gente que se encarga de la limpieza tercerizada y darle capacitación e insistir con lo que es la desinfección de la institución. Recuerden además que es también obligación de cada uno de que su puesto de trabajo esté efectivamente desinfectado. ¿Ah? Hago control de que siempre haya en cada puesto algún desinfectante, en este caso alcohol diluido. Comunicación, la concientización y la capacitación está todo a toda la misma mano. Y el otro punto por el cual es un plan un protocolo y plan de contingencia es ante la detección de casos sospechosos dentro de la institución o manifestación de sintomatología, debemos adoptar las medidas tendientes en cuanto a lo preventivo. Se procede al aislamiento de la persona en su lugar de trabajo, tratando de que no se mueva. Se hace una comunicación a lo que es la autoridad, recursos humanos y autoridad sanitaria. Se le procede a hacer la higiene de manos. Dije que se le provee un barbijo quirúrgico. Se le provee un barbijo quirúrgico.
y se procede a desinfectar su espacio de trabajo y aquellos lugares por los cuales se haya movido en el transcurso de la jornada laboral. ¿Ah? Y ya pasa a ser un contacto estrecho y bueno, después se determinará si es positivo, negativo y demás. Sí. 2 pisos. Primero. Sí. No. Lo que se hace es, hay una definición de contacto estrecho. ¿La tenemos ahí? Así que era uno de los puntos que íbamos a ver. Una definición. Buah, tranquilo, Sergio. Tranquilo. Bueno, definición de contacto estrecho. Para todos los casos, el periodo de contacto se considerará desde las 48 horas previas al inicio de síntomas del caso COVID. Se considera contacto estrecho a punto 1. Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, y que no haya utilizado medidas de protección personal adecuadas, o sea, barbijo o distanciamiento social o el mismo ambiente. Punto 2, de contacto estrecho también. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros de un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, durante al menos 15 minutos, por ejemplo, convivientes, visitas, compañeros de trabajo, etc. Bueno, después personal. Sí. ¿Está claro cuáles son? Bueno, en ese sentido lo que se hace es determinar quiénes son los contactos estrechos de esa persona para tomar las medidas tendientes en consecuencia. ¿Se entiende? Entonces, sí. Por eso, hay que hacer un análisis de quiénes, de acuerdo cómo se haya desenvuelto ese día en la institución, o las 48 horas previas, porque son 48 horas previas también, para determinar quiénes son los contactos estrechos. Es un análisis que se hace, particular de cada caso. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. El test rápido. Y ahí te hacen el PCR. ¿Qué está pasando? Que este es un problema que nos, digamos, que lo tiene la sociedad en sí. En la parte privada, un contacto estrecho, por ejemplo, va al privado, en este caso serías, digamos, no sé cómo es la situación particular de tu esposa y tuya, pero al momento que le da negativo el test y el PCR, automáticamente le dan el alta. Cuando en la parte pública, digamos, el COE, los centros de salud y demás, te obligan a cumplir la cuarentena de los 10 días para contacto estrecho sin sintomatología. Sí. ¿Vos cuando ya manifestás síntomas, tendré que salir positivo? ¿O no? ¿Vos podés tener síntomas y te dé negativo? Sí. ¿Y luego positivo? Sí. Sí. Claro, el falso positivo. Sí. No, está bien. Sí, no. No tenés síntomas, te hace y te da negativo. Ahora, si yo ya empiezo a presentar síntomas, si se está manifestando, ¿te tendría que dar positivo? ¿O puede que tenga síntomas y lo mismo te dé negativo y luego positivo? Sí. No, Claro, por eso. pero se da. Sí. Octavo. Sí. ¿Cuáles eran los síntomas en este caso? Debutaban directamente con una dificultad respiratoria y neumonía.
ser que sí. Entonces, digo, porque también adoptemos ese criterio. Bueno, eso también Hay- también para eso, o sea, que hacen en la Claro, porque yo me digo a mi esposa, me da 10 síntomas. Si yo no doy negativo, voy a lograr, o qué hago. Y eso es importante. La efectividad de los test rápidos no son 100% efectivos tampoco. No. Entonces, también hay que tener ojo. Es lo que dijiste recién, hacerse el test rápido y esperar el PCR. Que es fundamental. Por ejemplo, el privado, cuando te hace el test rápido, que es el que te lo dan ahí en forma inmediata, si te da negativo, o te llaman o te hacen hacerte el PCR ahí automáticamente. Te dio negativo, o sea, Sí. el mail y el teléfono, te aviso de que era negativo. Y el 27, creo que es, o sea, 10 días después del último, se tiene que hacer el autotest para confirmar. Es mucho tiempo también, porque no lo estamos. Por eso. No. Pasa que, digamos, yo soy licenciado en seguridad, digamos, la parte de infectología, digamos, están a cargo de ellos. Es una política a nivel de algunas instituciones privadas. Sí, pero se nos termina escapando, inclusive se les termina escapando lo que es el control de la provincia y unificar un tipo de criterio. Pero no, qué sería la idea. Por eso decía, por eso decía que cuando el test te da negativo, automáticamente te hacen hacer el PCR. En ese caso, sí, hay que ver también la patología que estaba cursando la señora. Digamos, no toda sintomatología es COVID. Entonces, por eso estoy diciendo, hay que ver el caso de la evaluación ahí médica, de quién atendió, quién hizo el... ¿Se entiende? Sí. Y en ese caso, a nivel preventivo, pasa que no sé cómo ha evaluado el médico. Es muy difícil yo de este lado que me ponga a tratar de resolver, porque no. Sí. ¿Qué hay? Sí, decime. No, por eso, ahí ya vamos a hacer el análisis puntual de ese caso. ¿Qué debería hacer? Él es contacto estrecho, o sea... Posible. Perdón, contacto... ¿Tu señor estuvo con algún contacto solo presente sintomatología? No estuvo en contacto con ningún contacto estrecho, con ningún positivo. Bueno, desarrollo de sintomatología asociada tendría que estar en cuarentena hasta tanto el test le dé negativo y también te den a vos. Eso, digamos, a nivel preventivo, si me preguntan, sería eso. Si queremos actuar preventivamente. Obviamente después vemos el caso puntual, pero si, por lo que mencionaste, debería ser eso. Con el caso, me surgió también una duda. Sí. Un familiar, un conviviente, es COVID positivo, por ejemplo un hijo, y una persona, un adulto que es el padre, cuidador, digamos. En los primeros días le da un hisopado negativo al padre, ¿no es cierto? ¿Cuándo determinamos hasta qué día, digamos, se considera que no se puede enfermar más con el contacto? Ahí está detallado. Ya. Desde el primer día de contacto, al hacen el hisopado, un hisopado, que se lo hizo a los 2 días. Y a los 7 días te hace el hisopado de vuelta y te Sí, completar los 10 días. pero
ese caso se toma hasta el último día que cursa fíjate, por favor. No, ese otro caso. Pasa que él está viviendo con un conviviente con COVID positivo. Es distinto. Es contacto estrecho conviviente. Ah, sí, ahí está. Ahí está, contacto estrecho conviviente. Contacto que permanece en la misma vivienda con el caso positivo. Su aislamiento se prolongará 4 días más del alta del caso positivo. O sea, un total es el único caso que son 14 días desde la identificación del positivo en la vivienda. O sea, desde el test positivo. Sí, y más, porque son 4 días a partir de los 14 del conviviente. Sí. Sí, por ejemplo, yo digo, estamos hablando del caso de Mario, ya resolvimos hablando con Silvia que vuelve muy bien. ¿Puedo terminar? Sí. No, por eso el chico se Pero yo vuelvo a mi duda porque cuando se dan los casos es cuando necesitamos tener vivo las causas concretas, ¿no? Porque si no, entre nosotros no podemos resolverlo de una opinión distinta, que tenemos la duda psíquica, pero bueno, la idea de esto es tener causas concretas. Yo vuelvo a lo que te decía recién. Por ejemplo, vos mira el caso del que pasó con Mario. Mario, el hijo estaba enfermo, se quedó acá en la casa, se retiró. Pero él con el hijo estuvo, no sé en qué caso si fue así, antes. Podría haber estado él contagiado. En este caso, pues no estuvo, Sí. pero lo podría haber estado y él había estado en contacto con sus compañeros en el área. ¿Cómo debemos proceder a futuro? En este caso, todo el área siguió viniendo. A futuro, ¿está bien lo que hicimos? O si a futuro esa área, hasta que le dé los negativos que vos recién explicaste, tiene que no venir para evitar que si Mario daba positivo, que lo hubiésemos llevado todos en contacto con Sí, así es. podría haber enfermado. ¿Qué nos dice el manejo de casos puntualmente en este punto? Es los contactos que no los llamemos contactos estrechos porque no son contactos estrechos, son contactos de contacto. Pero si tomamos los que son contacto de contacto, no deberían asistir a la institución hasta tanto a la persona le dé negativo el test. Es lo que hablamos recién del PCR. Si quieren. Sí. Siempre. no, yo creo que no, hicimos mal, pero hicimos mal por un poquito por ignorancia. Yo no sé si vos ya terminaste, Fernando. Sí, ya estamos. Un poquito más. Primero decirles primero decirle ahí, Fernando no lo dijo, no lo mencionó, muchos lo saben, se conformó y eso está dentro de lo que son las paritarias bancarias. Ya hace rato se viene insistiendo que en cada institución de régimen bancario se conforme una comisión de higiene y seguridad. No es de ahora el COVID, es de antes también, porque no solamente en las instituciones bancarias, en los bancos hay problemas COVID ahora, pero hay otro tipo de problemas. Bueno, se conformó acá en la caja, fue una idea del directorio, yo por lo menos me enteré ahora cuando volví de vacaciones, me parece perfecto. Y esa comisión la integra Fernando, Silvia, y la integro yo como de parte gremial. Por lo tanto, contestando más o menos lo que decía Juan Manuel, cuando tengamos ese tipo de dudas, yo no digo que vengan a hablar conmigo, porque no soy un profesional del tema, pero sí está Silvia, que integra la comisión, también está Fernando, al cual tenemos contacto directo, y podemos preguntarle a él cómo actuar. Más o menos ahora estamos delineando pautas claras, porque se nos está dando una situación que hasta el año pasado, que la caja estaba cerrada, y estábamos viniendo muy pocos a trabajar y con rotación, entonces no se presentaban casos.
También está el tema de que el transporte público no estaba funcionando y ahora la provincia lo habilitó. Entonces los trabajadores empiezan a usar el transporte público y se dio el contacto, por ejemplo, de Manuel. El contacto de Mario se vino por el hijo porque creo que se ha ido de viaje de estudio. Por eso se están dando situaciones que antes no se daban y con las que nosotros tenemos que saber cómo actuar, pero tampoco caer en un pánico generalizado. Mucho menos ahora que vamos a tener pautas. Y está bueno, porque a lo mejor el año pasado las teníamos, Fernando vino, y una charla, pero como estábamos en una situación, digamos, la caja cerrada, y bueno, mucha borilla parece que no le hemos dado. Pero quiero que sepan eso. Está la Comisión de Higiene y Seguridad, donde están ellos dos, que son profesionales, y estoy yo integrando esa comisión, y si estoy yo está la parte gremial. Porque las pautas que se ponen acá en un documento que vamos a elevar al directorio es para que se cumplan los protocolos, y esos protocolos no solamente están sustentados por lo que dice el COE, que es lo que leyó la doctora, sino está sustentado en un protocolo desarrollado por Bancaria y presentado ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y cómo hemos estado actuando hasta ahora, con la excepción, y me hago cargo, por ignorancia, y si se quiere también por responsabilidad, porque yo no quería dejar el área a lo mejor descubierta, pero lo que se actuó de ahí en más está siendo sustentado en esos dos que le acabo de decir, lo del COE y lo de Bancaria. Estamos actuando bien. Entonces, hasta un caso, yo creo que primero actuemos con responsabilidad de consultar a los profesionales, como por ejemplo la doctora, o haremos con Claudio, pero serenamente cómo debemos actuar, y se va a actuar. También digo esto porque hay diferencia de criterio, quizás con miembros del directorio, donde esto que estamos planteando ahora no se tenía esa visión, sino que había otro tipo de criterio, que era que el contacto estrecho tenía que venir a trabajar porque no corría más lo del COE, y nosotros en este documento lo estamos refrendando. Tanto lo de Bancaria todavía existe, como lo del COE todavía existe, el protocolo para contacto estrecho y obviamente para lo que es una persona con COVID. Estamos actuando, creo, de una manera correcta, de acuerdo a cómo se van desarrollando las situaciones, pero no es que acá está desmadrada la cosa. Entonces, ahora vamos a presentar, ahí Fernando ya lo imprimimos, lo vamos a firmar, se va a quedar presentado, donde se reafirma que el criterio a adoptar, tanto en un caso de COVID como en los contactos estrechos, es lo que acaba de explicar Fernando. Luego, situaciones particulares que se vayan presentando, la vamos a consultar a la doctora y le vamos a decir, pero no es que no haya, ahora hay, y vamos a hablar con Silvia y hablaremos con Fernando, pero la parte gremial está, si se quiere, a la vanguardia de hacer cumplir cosas que en una de las reuniones que yo tuve en el directorio tenían otro criterio. Bueno, ese criterio no se va a adoptar, se va a adoptar lo que dice acá, que es lo que tenemos en papel. Pero también, como digo esto, que nosotros vamos y exigimos, porque fuimos con Telma, hablamos, exigimos, para que se cumplan esas normativas de protocolo. También fue Claudio, y le quiero agradecer muchísimo a Claudio y pedirle disculpas porque por ahí, el viernes, la situación que se dio, donde hay gente que yo los entiendo, chicos, porque también soy parte del trabajador, tengo familia y yo también quiero mi salud y a mi familia. Bueno, bombardeándole a Claudio para que actuemos rápido, cómo debemos hacer, qué debemos hacer, quién se tenía que retirar y cumplir con el protocolo. Le quiero decir que estamos presentes en el tema, siempre, pero no nos podemos montar en la ansiedad de la gente de que cada uno cree que hay un criterio que adopta. Los criterios son los que están acá, los demás los charlamos. Pero así como nosotros fuimos y exigimos, así ese día yo no estaba, pero fue Telma y exigió al directorio que se adopten los protocolos, que todavía parecía que no estábamos enterados de cómo debemos actuar. Yo también le pido el favor gigantesco de que nos cuidemos entre nosotros, que cumplamos con los protocolos. Es incómodo el barbijo, por supuesto, pero tenemos que tenerlo puesto todo el día. No deambulemos sin barbijo, queda odioso, porque además de compañero de trabajo somos amigos, estar diciéndole acá, como un chico, loco, ponete el barbijo, ponete el barbijo. No, porque después andamos con la incertidumbre. Si esa persona tenía COVID y sabemos que andaba sin el barbijo, y por no retarlo o por no decirle, estamos todos en la incertidumbre si estamos contagiados o no. Entonces seamos responsables para que también nos ayuden a nosotros ir adelante al directorio y exigir, porque si yo no puedo exigir, si yo no cumplo. Entonces nos cuidemos, maximicemos los cuidados, seamos responsables, cada uno,
Y evitemos esa situación molesta de que alguien te esté retando porque no tenés el barbijo o porque no te higienizaste y no te pusiste el alcohol. Y agregar una cosita más, y eso es para vos, decirte vos, Claudio, que he receptado quejas del personal y bueno, de que hay algunas deficiencias en el tema de la limpieza. Entonces, me gustaría que después nos juntemos en privado, pero decírtelo y decirle a los compañeros que nos vamos a encargar del tema de hablar con Claudio y hablar con la gente de la limpieza y que hay ciertas deficiencias, porque creo que la limpieza que no es una época común, no es que solamente esté limpito el piso, sino que cada tanto hay que reforzar la limpieza en todos los ámbitos, porque ahora está entrando público y en las oficinas. Entonces, si ves si podemos reforzar eso, puedo hablarlo en privado, me gustaría hablar con los dos profesionales y con vos, que es la falencia que me ha llegado a mí y que es lo que han detectado ellos como profesionales también, a dónde habría fallas que deberíamos hacer hincapié. Simplemente eso, no sé vos, Telma. Que desinfecten en todos los ámbitos porque hay mosquitos también. Y también estamos con el tema del dengue. Ah, bueno, sigue habiendo. Que sí, bueno. Dale, dale. Donde estamos más de 2 metros y él tiene un cilindro. Somos los dos que estamos. ¿Hace falta que lo tenga todo el tiempo? Me están diciendo que no te lo saqué. No. Eso, no andemos deambulando sin el barbijo. Tengan en cuenta. Nosotros, por ejemplo, si estamos, cada uno tiene un box y podés, ¿viste? Pero uno se descuida. Sí. Ojo, se descuidan los compañeros de trabajo. Me han dicho hoy que también hay miembros del directorio que no sin barbijo. No, mira, no hay que achacarle nada a nadie. Ahora, tratemos, por favor, de cuidarnos, porque después estamos en ese sentido. Creemos que pasó el virus, no, cuando el virus no pasó, no solo eso, sino que posiblemente se agrave con una cepa nueva que está dentro del país. También es bueno aclarar otra cosa. Nosotros en el sistema, la mayoría de las veces tratamos de salir, tomar el control de gareto, por eso, ¿sabes? No se crean que por ahí no vamos por Bueno, ¿cuánto tiempo más tenemos? 5. No, estaba previsto una capacitación de incendio también. Pensé que a lo mejor tendríamos un poquito más tiempo, pero si no lo dejamos para la semana que viene. Necesitamos hacer la capacitación de incendio y establecer también que no tenemos brigada de evacuación, ¿no? No. Bueno, establecer la brigada de evacuación. Son puntos clave también a la hora de que es la prevención, incendio y protección. ¿Ah? Pregunta. nunca más se tocó el tema de los aire acondicionados. Aire acondicionado sí, aire acondicionado no. Aire acondicionado sí. Lo que pasa es que, digamos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener garantizado? Por ahí una limpieza periódica no establece. Se van cambiando. Sí, porque son los que acumulan todo El tema eso. también es por Virus, ahí, bacterias, la temperatura. Como son aire acondicionados centrales, algunos tienen termostatos distintos que los otros. Entonces, algunos tienen frío, otros tienen calor con una misma temperatura ambiente. Entonces, eso hay que ver. El control de un aire está allá adelante y el otro está en tesorería. Y por ahí hay alguno que tiene calor y lo pone a una temperatura que al otro le incomoda. Sí. O uno tiene frío y lo pone a la temperatura que le incomoda al otro. Lamentablemente son aire acondicionados centrales, no tenemos la posibilidad de personalizar, de climatizar el ámbito de trabajo de cada uno. Entonces, bueno, un poco eso. el que sufre calor que se acomode y el que sufre frío que se acomode.
Una pregunta. ¿Todos firmaron la constancia de capacitación? Bueno, ahora Vane, que es una licenciada que me acompaña, que iba a dar la parte de incendio, la va a dar la próxima semana. Termina de hacer girar la planilla. Ahí le pasé otra a los chicos. Pasaron otros chicos. Cada uno firme con su lapicera. ¿Puedo hacer otra cosa? Sí, sí. ¿Tiempo? Sí, por supuesto. Arriba han puesto una puerta en el medio del pasito. Sí. Ya. Y bueno, nosotros a esa puerta tenemos un tablero donde marcar para abrir y tenemos que abrirla con la manija. Así es. O sea, tenemos un contacto con la superficie, yo por lo menos 6, 7 veces al día. Permanente. Yo planteé en el directorio a la necesidad o no de esa puerta porque por el hecho de que la superficie puede que alguien enfermo le toque, Sí. se haya llevado la mano al barbijo y bueno, me contestaron que está demostrado que el virus en las superficies no se deposita, cosa que vos recién no dijiste. Sí, es algo sobre lo cual se ha dejado de hacer hincapié. Bueno, entonces No. sería bueno sacar Se- esa puerta. No, sería bueno, de última, si es por una cuestión preventiva, a nivel de seguridad, Un coso de sí, alcohol al lado y dejen disponible mismo dispensador de alcohol Sí, yo creo que por diluido. el momento no se habrían avisado, Claudio, de anularla, porque en su momento Pero esa no hay puerta... necesidad, si tuvimos tantos años sin esa puerta, No, bueno, justo yo te ahora que explico. estamos en pandemia, ponemos una cosa que tenés que tocarla todas las veces que pasa. Es lo mismo que la puerta del baño. Por ahí, ¿Te puedo explicar? Porque es sí, bueno, yo digo, como ahora no estamos en esa situación de que está entrando cualquier persona, sino previamente tiene que pasar por la guardia, Claudio, me parece que por el momento la podríamos anular. Yo digo, la situación era que antes venía gente que no pertenecía a la institución, se mandaba y entraba a oficinas centrales de la Cámara. mañana averiguo cómo Claro, desactivar entonces yo digo, si por el momento no estamos en eso, anularlo por ahora. Eso yo. Pero no es que... Claro, sí. Anulemos y... Porque él dijo que el virus también se deposita. así, pasa. O sea, tiene que ser alguna cosa muy inmediata, pero bueno, si estamos tratando... Por eso te hacía Silvia la comparación con una puerta del baño. ¿Qué se hace a los fines de la puerta del baño? ¿Tener algún dispensador de alcohol? Pero vos en el baño te lavas las manos cuando salís, cuando entra esta puerta, no la tomas. Bueno, pero fíjate que el que entra no se lavó las manos previamente al ingreso. Y capaz que vos tocas la misma cerradura con las manos limpias al salir. Por eso muchas veces se dice, che, dejemos fuera del baño el cesto de basura, cosa de que yo me higienizo las manos, me las seco y con la servilleta hago y tiro. Entonces, esas cuestiones las manejemos de esa forma porque si no estamos matando el sentido común. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Por favor. Firmar la Sí. resolución, así yo se la dejo a Bárbara.